Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 2 del tercer trimestre de este año. Quiero en esta ocasión agradecer a todos aquellos hermanos que han dejado su comentario allí abajo diciéndonos desde dónde nos ven y nos escuchan. Estamos grandemente contentos y agradecidos con todos ustedes por esas expresiones de amor, de cariño que sinceramente nos dejan allá abajo al pie de nuestro video. Saludamos a los hermanos que desde allá en Italia nos están viendo cada semana, que se reúnen en un grupo para comentar y disertar sobre estos temas. Muchas gracias, que Dios les bendiga, reciban un saludo desde aquí. Y quiero también comentarles o darle, mejor dicho, un anuncio. Resulta que muchas personas vienen a nuestro canal preguntando dónde están los videos del Pastor Bullón. ¿Por qué no ponemos los videos del Pastor Bullón? Pues déjeme decirle que nosotros al comienzo estuvimos publicando esos videos porque era un contenido de dominio público. Sin embargo, hubo un reclamo acerca de los derechos de autoría de la compañía llamada Pan de Vida Production. De tal manera que decidimos respetar los derechos de autor y de esta manera dejar de presentar este contenido, ya que ellos tienen los derechos de autor y nosotros no promovemos de alguna manera este tipo de cosas porque realmente no son legales. De tal manera que decidimos en mi escuela sabática ponerle a ustedes hasta su alcance este material. Entendemos que no todo el mundo va a gustar de nuestra lección. Quizás no todas las personas van a disfrutar como tal vez usted lo está disfrutando. Algunos tienen diferentes opiniones, a algunos les gusta nuestra lección, otros quizás opinan diferente y eso está bien. Eso es lo hermoso que hizo nuestro Dios. Nos hizo diferente a todos. De tal manera que no pretendemos imponerle a nadie que vea nuestra lección. Usted es libre de verla o de no verla. Si le gusta, usted es bienvenido. Si no le gusta, usted es bienvenido. Pero si usted decide dejar nuestro canal, buscar otra fuente, está muy bien. Sin embargo, para beneficiar a aquellos que les guste el material del Pastor Bullón, allí abajo van a encontrar un link donde dice, si tú estás buscando la lección del Pastor Bullón o sus comentarios, hazle clic a ese link y ese link te va a llevar a encontrar el material que estás buscando. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros y gustar de nuestra lección. Esa es nuestra misión, compartir la lección de escuela sabática. Y bien, como dijimos, la lección de esta semana es la lección número 2 y el título es El Hijo. ¡Qué tremendo título! Solo 2 palabras, El Hijo. Estudiemos la lección de esta semana y vamos a descubrir, estudiar y aprender temas de grande impacto, como por ejemplo, ¿quién es el Hijo del Hombre? Esta es una gran pregunta que nos encontramos en las Escrituras. Y al estudiar y ahondar en este tema, vamos a disfrutar y también a descubrir cómo se manifestó el Hijo de Dios. Realmente hay muchas maneras que el Señor se ha manifestado. Por su palabra, por su presencia, por su espíritu. Y ahí lo vamos a ir descubriendo durante el proceso de la lección de esta semana. Seguidamente vamos a conocer por qué conocer la naturaleza de Cristo, parte 1 y parte 2. Y para disfrutar con broche de oro, vamos a conocer cuál fue la misión de Cristo al venir a esta tierra. Estudiemos la lección de esta semana, disfrutemos de esta bendición que nos ha enviado nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en San Marcos, el capítulo 10, el versículo 45. La Biblia dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es grandemente impresionante lo que este versículo está diciendo, porque resulta que en este contexto lo que estaba pasando es que había una competencia entre los discípulos de quién era el mejor, cuál podía ocupar el mejor puesto y cosas como esas. De tal manera que aquí Jesucristo se revela a sí mismo
como aquel que vino para servir y para dar su vida, el rescate por la vida de muchos. Esto es, en esencia, lo que este versículo nos está diciendo. Y en la lección de esta semana, como su título lo dice, el Hijo nos presenta cuáles son las características de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Después de más de 2000 años, o de 2 años de ministerio público, Jesús preguntó a sus discípulos, o sea, dentro del periodo cuando Jesucristo estuvo con los discípulos, les hizo esta pregunta, casi a los 2 años de su ministerio. Le dijo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le hizo una pregunta, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Quién soy yo? Entonces, Jesucristo llamó la atención de sus discípulos a la opinión de la gente. Pero después fue más directo y esta pregunta realmente no fue nada fácil. Y él les dijo, bueno, ¿y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Porque es fácil decir qué dice la gente de Jesús, pero ¿qué dices tú? ¿Qué digo yo? Eso es más directo. De tal manera que Jesús les pidió sus opiniones acerca de no de su apariencia exterior ni de su carácter, sino que su pregunta apuntó a la esencia del ser de Jesús. Tenía que expresar su convicción y su fe de manera personal. ¿Qué es lo que yo opino de Cristo? ¿Quién es Cristo para mí? Porque es fácil decir de su carácter, cómo se comportaba, sus milagros, su vida, todo eso es opinión general. Pero en mi vida personal, en mi experiencia, ¿quién es Jesús? Entonces, eso revela en esencia, más que su carácter, revela su fe, revela cuál es mi fe con relación al Hijo de Dios. La respuesta debe ser nuestra propia creencia personal y de esa respuesta depende el destino de cada ser humano. O sea, ¿qué opino yo? ¿Qué pienso yo de Jesucristo? Ahora, nuestro objetivo es llegar por fe a la misma respuesta que Pedro tuvo en cierto momento al leer esta lección o al estudiarla. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando usted reconoce a Cristo como el Hijo del Dios viviente, realmente Él es su Dios. De tal manera que estamos estudiando en esta semana quién es el Hijo. Así es que disfrutemos de la lección de esta semana y estudiemos la lección del día domingo con el tema que es el Hijo de los... Muy bien. De la lección del día domingo entendemos lo que en esta lección podemos realmente aprender, quién era el Hijo del Hombre. Este título, el Hijo del Hombre, era el nombre favorito que Jesús se daba a sí mismo. Realmente, según los evangelios, Él se refirió a sí mismo, hablando como el Hijo del Hombre, más de 800 veces en la Escritura. De tal manera que esta expresión idiomática es una manera de referirse a sí mismo, pero no era nada nuevo. En realidad fue usada como una referencia hacia el ser humano. Lo que esto nos hace saber y aprender es que Jesús nació, creció, vivió y tuvo la experiencia de todo ser humano. Él tuvo familia, tuvo hermanos, tuvo hermanas, vivió en esta vida, tuvo hambre, tuvo sed, lloró, sintió, de tal manera que Él expresó en toda su humanidad como un ser humano. Aunque Él era de origen divino y la divinidad de Dios estaba en Él, Él era un ser humano. Valga la redundancia, ser humano es ser humano. Valga la redundancia. Ahora, para el observador descuidado, Jesús parecía ser un hombre común que caminaba entre la gente como uno más de la multitud. Muchos de sus contemporáneos no reconocieron en él nada más que un hombre. Y para muchos actualmente todavía Jesús es un hombre común. Algunos lo consideran como un profeta nada más, como un ser humano sencillamente. Sin embargo, la Escritura hablaba de algo impresionante que a mí en este día me impresiona grandemente la atención, que se encuentra en Daniel capítulo 7 versículos 3 y 14, donde se presenta al Hijo del Hombre. Dice, aquí está, versículo 1, como Hijo de Hombre, dice, con las nubes del cielo hasta el anciano de día y recibió el dominio, gloria y reino eterno. O sea, oiga bien, alguien como Hijo de Hombre que vino hasta el anciano de día y recibió el reino eterno. Ahora, esto es impresionante para mí porque toda la Escritura tiene una idea que controla toda la Escritura. Al referirse al Hijo del Hombre, no es nada nuevo, se refería al anciano de días que se sentaba junto con el Hijo del Hombre, el cual representaba Jesucristo. Sin embargo, para los judíos
identificarse con el Hijo del Hombre como el Mesías, de modo que cuando Jesús usó este título, estaba revelando que Él era el Mesías prometido, el Cristo encarnado. Para usted, Cristo se refiere a Jesucristo, pero Cristo, al referirnos a la palabra Cristo, se refiere o se traduce como el Mesías, el enviado de Dios. De tal manera que aquí se presenta en varias facetas del Nuevo Testamento, donde dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y verán, oiga bien, viene que el Hijo del Hombre viene en la gloria de su Padre, oiga bien, el Hijo del Hombre. Seguidamente nos refiere a Mateo 25:31, donde dice cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre y todos los santos ángeles. Oiga, él estaba refiriéndose a sí mismo. El Hijo del Hombre vendría en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús les dijo, tú lo has dicho, hablando a aquel que lo estaba interrogando y le estaba diciendo, bueno, ¿qué es lo que dices tú? ¿Quién eres tú? Le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo, tú lo has dicho. De tal manera que Jesús respondió, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Oiga eso, estaba haciendo referencia a Daniel capítulo 7. De tal manera que el Hijo del Hombre representa nada más y nada menos que al Hijo de Dios encarnado, viviendo entre nosotros, como se cumpliría la Escritura, que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Él estaba entre su pueblo, con su pueblo, pero los suyos no le reconocieron. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Bueno, porque Jesús entiende, Jesús comprende como humano, porque Él vivió como humano. Él sintió y experimentó lo que tú y yo siento y tú y yo sentimos, y experimentó el hambre, la sed, el dolor, las lágrimas. Y como Él experimentó todo esto, te entiende y me entiende. Cuando tú eres tentado, cuando tú caes en la derrota o con un problema que te desbasta, Él te entiende, Él me entiende. Y por eso, como Él te entiende y me entiende, Él puede ahora representarnos ante el Padre Celestial como Hijo del Hombre, pero también como tu intercesor, como mi intercesor. ¿Quién es este? Jesús, el Hijo del Hombre. Continuemos con la lección, recibamos más bendición y aprendamos de la lección del día lunes con el tema que es el Hijo de Dios. En la lección del día lunes podemos aprender quién es el Hijo de Dios. De acuerdo a San Juan capítulo 1 nos dice que realmente el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y ese verbo fue rechazado, como vimos en el día de ayer hablando del Hijo del Hombre. Pero, ¿verdad? A todos los que creyeron en su nombre, hablando de Jesús, a todos los que le recibieron, fueron adoptados y fueron llamados hijos de Dios. Y este es el tema del cual nos ocupa en este día la lección. El título Hijo de Dios en realidad fue usado también por el ángel Gabriel cuando se presentó ante la Virgen, bienaventurada Virgen María, donde le dijo que un santo ser, oiga bien, un santo ser que nacerá de ella sería hijo del Altísimo, o sería llamado hijo del Altísimo, de tal manera que el ángel Gabriel, María, la gente mencionó que él era el Hijo de Dios, pero había un peligro. Cuando Cristo dijo que él se hacía, oiga bien, referencia de él como el Hijo de Dios, entonces esto era como una blasfemia. De tal manera que mencionar que él era el Hijo de Dios representaba un peligro para Cristo y lo podían apedrear por esta razón. El Padre realmente reconoció a Jesús como el Hijo. Cuando él fue bautizado, él dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia o en quien yo tengo contentamiento. Como creyentes hemos recibido el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, pero Jesús siempre fue, es y será el Hijo de Dios y será uno con el Padre. Ahora, hay una unidad perfecta, una unicidad, oiga bien, no es una unidad común, es una unicidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una armonía perfecta, hay un propósito, una meta, un blanco, la cual es salvarte a ti y salvarme a mí. Ahora, Jesucristo dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino a quién. Déjeme leerlo mejor. Mateo capítulo 11 versículo 27. Dice,
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, que usted conozca de Dios, que usted conozca de Jesucristo, es una revelación de Dios. O sea, que no es algo que yo quiero tener, sino que Dios nos lo revela. La unidad completa de Jesús y el Padre incluyen el perfecto conocimiento mutuo, una unidad de voluntad, propósito y objetivo. Es más, incluye una unidad de naturaleza. Hay una unidad perfecta, de tal manera que podemos ver que Cristo se hizo hombre, se subordinó, o sea, se sujetó, tuvo una autoalineación acerca de las fuerzas invisibles del universo. De esta manera, él se condujo de una manera funcional para cumplir el plan de salvación. Era algo que Jesús tenía, él estaba subordinado con un propósito específico para glorificar y llegar a alcanzar una meta específica, que era salvarte a ti y salvarme a mí. Por eso es que dice la Escritura que el Hijo no hace otra cosa sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace también el Hijo. Ahora, entonces, ¿cuál era el propósito de todo esto? Bueno, el propósito de Dios y de Jesucristo, también en la presencia del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo, era unir el cielo con la tierra. Ese abismo que se había abierto, ahora vino a ser realmente como la escalera de Jacob, donde se miraban los ángeles que subían y bajaban. Este Hijo de hombre o Hijo de Dios unió el cielo con la tierra con un lazo eterno que no puede ser roto jamás. De tal manera que tú y yo somos hijos de Dios. Y Jesucristo, eso vino a dar testimonio, que Él era el Hijo de Dios. Y nosotros lo recibimos por la fe. Y ahora hemos sido adoptados como hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Recibamos más bendición. Estudiemos la lección del día martes y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la naturaleza divina de Cristo, parte 1.